Pues yo soy Ramón Carrillo, aquí como dice, soy profesor de la Universidad Autónoma y creo que a lo mejor soy de los más que está más lejos, ¿no? A lo mejor junto con el profesor, con el doctor Fernando Rojas, de lo que hacen de óptica. Yo creo que todavía un poquito más yo. Y lo que les quiero contar ahora es como las ideas, ¿no? Sobre las que versa mi investigación. Traté de alinearlas, las más parecidas, ¿no? Con lo que ustedes hacen, ¿no? Para buscar un punto en común. Entonces, este es el plan de la charla. La idea es hablarles de los materiales de Dirac, ¿no? Entonces, como antecedentes, vamos a utilizar esto de, ¿no?, la ecuación de Dirac primero, como un histórico, luego los materiales de Dirac, cómo los definimos, ¿no? Que es una definición bastante pragmática. Y por último, voy a hablar de la dinámica cuántica en sistemas de Dirac, ¿no? O dos dimensionales. Y la idea es mencionar algunos fenómenos, los que he estado estudiando yo, y bueno, y que hemos publicado algunos artículos en términos de la dinámica cuántica en sistemas. Y yo creo que a lo mejor les puede resultar interesante porque resulta que esos materiales, las cosas, a pesar de que son electrónicas, se comportan, tienen aspectos, ¿no? Como la luz. Y me refiero a como la luz más allá de la usual dualidad onda-partícula, sino en el sentido de cómo se propagan los electrones de manera colectiva, ¿no? Entonces, junté algunos fenómenos que les digo que son los que he publicado los últimos años, que es la dinámica de paquetes, la difracción en el tiempo, es esta oscilación que se llama Zitter-Bewegung, y último que estoy trabajando que es la birrefringencia, ¿no? pero, pero que tiene esta cosa, ¿no? Que es de Valle, que es un grado de libertad asociado al grafeno. Bueno, entonces, eh, por favor, como yo no lo estoy viendo, cuando necesiten, eh, pueden interrumpirme y aclaramos la duda de una vez. Yo cambié el tiempo de la plática para 1 hora, entonces tengo contemplado que no va a ser muy largo, entonces, o si no, te extendemos la siguiente semana, no pasa nada. Si es necesario y se puede, ¿no? Entonces, eh, como yo sé que a veces aquí hay gente que no necesariamente viene de con un background, ¿no? de física, voy a contar un poquito nada más, así que perdónenme si empiezo muy básico. Entonces, digamos, a ver, aquí. Bueno, entonces, la idea es que de la mecánica cuántica, ¿no? Tenemos que la mecánica cuántica surge a principios del siglo pasado, de juntar las ideas o incorporar, ¿no? Las propiedades ondulatorias en la materia, en particular los electrones, ¿no? Y el que hizo esto fue Schrödinger, ¿no? Que dedujo esta ecuación de Schrödinger, que se puede ver como la mezcla, ¿no? De la ecuación de onda y el principio de Broglie, ¿no? Que le asocia una longitud de onda a las partículas. Cuando uno ve esta ecuación de Schrödinger, bueno, la solución, por ejemplo, para partículas libres, le queda una relación entre la energía y el momento, que ustedes bien conocen. Nosotros le llamamos en mecánica cuántica relación de dispersión a momentum P versus E, a diferencia de ustedes, ¿no? Que utilizan otra notación, pero es básicamente lo mismo, ¿no? No es con omega, ¿no? Pero entonces, lo importante es que la relación es cuadrática, ¿no? Es donde la concavidad tiene que ver con la masa, ¿no? O el inverso de la segunda derivada de E. Y entonces, si sabemos que P es igual a masa por velocidad, llegamos a la que pues tiene la misma relación clásica, ¿no? De que la energía es un medio de la masa por la velocidad de la luz al cuadrado. Esos son materiales usuales, digamos, esos son el de mecánica cuántica para partículas normales y demás. En algunos semiconductores, se comportan más o menos así las cosas también. Sin embargo, esta descripción, aunque Schrödinger intentó originalmente, no incorpora la relatividad. En particular, no incorpora el límite de velocidad, ¿no? Tiene la luz, que impone en el sistema la relatividad, que no puedes viajar más rápido que la velocidad de la luz. El que hizo esto fue Dirac, y eso es lo que les quiero platicar, ¿no? ¿Sí me oyen? ¿Todo bien? Sí, Sí, todo bien, todo gracias. bien. Esto sonó como un dial, ¿no? Ah, Es que perdón. ese sonido es cuando alguien enciende o apaga el micrófono. Ah, ok, perdón. Bueno, entonces, ¿qué es lo que vamos a platicar ahora? Es de la ecuación de Dirac, ¿no? O sea, entonces les decía que la ecuación de Dirac es incorporar la mecánica cuántica, ¿no? Como Schrödinger, con la velocidad límite, ¿no? De la relatividad. Entonces, vamos a seguir el enfoque de Dirac, más o menos rápido, ¿no? Eso lo pueden ver en cualquier libro de mecánica cuántica relativista o teoría cuántica de campos al principio. Entonces, en mecánica cuántica no relativista, la normalita, la de Schrödinger, digamos, asociamos la energía con el operador de devolución temporal y el momento con ¿no? El IH barra nabla, ¿no? Y así nos llega a la ecuación de Schrödinger.
Así, por ejemplo, la relación de relatividad, ¿no? Que, ¿se acuerdan? Relatividad, la relación es esta, ¿no? Que la energía es igual a la raíz de c cuadrada p cuadrada más m cuadrada c cuadrada, que esa es la que aparece en los libros de física moderna, ¿no? Que la dedujo Einstein de cierta manera. Y entonces, si uno hace, digamos, si toma la ecuación para la energía versus momento relativista y le metes esta receta de allá arriba, llegaría a esta ecuación, ¿no? Pero esta ecuación tiene el problema, pues, que tiene esa raíz ahí, entonces es un operador no lineal para la phi, ¿no? Donde phi es el estado de la partícula. Y entonces lo que hace uno, la gente puede decir, bueno, pues mira, cuadras, aplicas 2 veces la derivada segunda, la derivada del tiempo, que es derivada segunda, y aplicas 2 veces la raíz y te quedaría un operador de ese tipo, que tiene, pues, que ya es lineal, ¿no? Entonces resuelves para la función cuadrática. Entonces tiene algunos problemas de interpretación esto porque mmm, con la función de onda, ¿no? Porque salen soluciones negativas y demás. Pero, digamos, ese fue el enfoque de Klein Gordon. Lo que hizo Dirac es decir, bueno, ¿por qué no buscamos escribir esta cosa que está aquí adentro de la raíz como una cosa al cuadrado? O sea, como buscar un binomio al cuadrado, ¿no? Escribirlo como un binomio al cuadrado para poder sacar la raíz, eliminarla y nos quede el operador lineal. Entonces, lo que buscó Dirac es encontrar, pues, o sea, como cuando hacemos el mínimos cuadrados, ¿no? Sacamos digamos, perdón, cuando hacemos la factorización esta con la chicharronera, ¿no? Que sacamos x más a por x menos b, así, para que al cuadrado, o bueno, multiplicado, nos dé de aquí. Y resulta que no tiene solución ese problema si estos son números, pero sí se puede si son matrices y no conmutan y demás. Entonces, eso fue lo que hizo Dirac, propuso que lo que está allá adentro sea un ente matemático que tenga esta relación, ¿no? Con una suma de alfa con alfa determinar y beta determinar, tal que cuando le sacas la raíz, que se puede escribir con un cuadrado para que puedas sacar raíz y eliminar. Resulta que el alfa y el beta, las alfas y las betas no pueden ser números, tienen que ser matrices y tienen que cumplir algunas propiedades, ¿no? Para que cuadren de esta forma. Y la más simple, considerando todas, digamos, hay que hacer las matemáticas y demás, pero que sale que el alfa tiene que tener esta estructura y el beta tiene que tener esta estructura. Con la sigma i, las matrices de Pauli. Las matrices o sea, son matrices de 4x4 porque aquí eso es un 0 de 4x4 y eso es un 0 de 4x4 y estas, por ejemplo, el sigma 1 es el 0, 1, 1, 0, ya las conocen ustedes, ¿no? El sigma 2, creo que es igual, pero con el menos i. Y el sigma 3 es como casi la identidad, ¿no? Que es 1, 0, 0, menos 1, algo así. Entonces, aquí son matrices de 4x4 y esa es la solución. Entonces, si uno hace eso, ¿no? Llega a esta ecuación, ¿no? Donde el H0 pues tendrá que escribirse como sustituir el alfa y el beta que acabamos de descubrir y nos queda esta estructura. Y entonces la phi, necesariamente como esas matrices, la solución más pequeña, más sencilla es de 4x4, pues las phis tienen que ser unos espinores, le llamamos, ¿no? O funciones de onda con una cuarta dimensión. Y lo que le tocó a Dirac fue interpretar esas 4 cosas, ¿no? Y resulta que de ahí salen las partículas y las antipartículas y bueno, y ya después se descubrieron, ¿no? Dijeron que existe. Hay casos especiales, por ejemplo, si el sistema es bidimensional, o por ejemplo, si la masa es igual a 0, se elimina el término de masa y la beta no es necesaria, y uno llega a una ecuación que se conoce como ecuación de Weyl, que antes pensaban que seguían los neutrinos, pero ya vimos que tienen masa y pues no. Ahora, si tienes sistema bidimensional, también no es necesario ir a 4x4 y puedes quedarte con matrices de 2x2, y entonces esta ecuación te queda de esta forma. Entonces, básicamente lo que encontramos es que si tú le quieres meter a la mecánica cuántica el límite de velocidad de la luz, llegas a que la ecuación la puedes escribir de forma con operador lineal, que es, entonces da la ecuación de Dirac, donde esas son matrices, ¿no? Y ya, digamos, esto es para altas energías, porque tienes que viajar a darte cuenta, pues, que existe el límite de la velocidad de la luz, y son para electrones relativistas, etcétera, ¿no? Hasta ahí eso. Ahora, ¿qué tiene de relevancia con los materiales? Eso es cómo definimos los materiales de Dirac. Resulta que cuando uno estudia los materiales, voy a hacer un poco, como ahorita, ¿no? Digamos, nada más contando la historia. Los detalles los podemos ver si quieren, eh, o puedo recomendar libros, demás, ¿no? Entonces, cuando uno va a estudiar cómo se mueven los electrones, que es lo que me interesa a mí, ¿no? Cómo se mueven los electrones o las excitaciones electrónicas en los materiales, lo que hace uno es considerar el efecto cómo se mueven los electrones en un potencial periódico dado por el material. O sea, el cristal lo vemos como un montón de átomos acomodados eh, de manera periódica, bien, casi perfecta, y las desviaciones de eso son como perturbaciones, ¿no? Entonces, definimos un potencial formado por todos los centros atómicos, ¿no? Que forman el cristal.
y solucionamos la ecuación de Schrödinger, porque los electrones ahí dentro de ese cristal se mueven a velocidades no relativistas. Entonces necesitamos Schrödinger nada más. Y hacemos la ecuación de Schrödinger usual, ¿no? Es IH barra derivada de phi con respecto de t igual a h phi. Y cuando pedimos solución estacionaria, pues llegamos a la ecuación de Schrödinger estacionaria. Ya que tenemos la solución, digamos, que generalmente no podemos hacerlo así solamente para algunos cristales de manera analítica perfecta. Pero bueno, puedes hacer algunas aproximaciones y demás. Entonces, ya que tenemos esa solución, digamos, encontramos el hamiltoniano, lo que generalmente estamos interesados es en energías bajas, es decir, eh, que momentos espaciales, ¿no? Porque aquí esta cosa define el cristal una periodicidad espacial, ¿no? Entonces, va a haber diferentes Ks. Eh, y para energías bajas, las Ks, que son las frecuencias espaciales, van a ser frecuencias, que serían Ks chiquitas, ¿no? Para que la frecuencia espacial sea muy grande. Y entonces, para altas energías, uno elige las funciones de onda o las egenestados cuya longitud de onda es muy grande en comparación de la distancia entre átomos. En esa aproximación, digamos, las ondas de esa frecuencia espacial ven al cristal como un continuo, porque pues la onda es muy grande. Como las ondas de radio, por ejemplo, si una onda de radio AM, ¿no? Que vive kilómetros, para ellos la ciudad se ve como un continuo, ¿no? No ven la distancia entre las casas y eso, ¿no? Entonces, por ejemplo, así estamos, digamos, en esa aproximación para estas ondas electrónicas, ¿no? Entonces, el hamiltoniano yo puedo hacer como Taylor, ¿no? Para la K, para las K chiquitas, y nos quedamos a primer orden, ¿no? Y el hamiltoniano que surja es el hamiltoniano efectivo para el sistema. Digamos, aquí, digamos, hace la expansión del hamiltoniano completo en Ks pequeñas, y te va a quedar pues serie Taylor, ¿no? H de 0, H de K, H. Generalmente sale un hamiltoniano cuadrático y recuperas el hamiltoniano como de electrón libre, ¿no? Que eso fue lo que hicieron en la 1900 cuando lo sacó Bloch y ellos, ¿no? Sin embargo, hay materiales con simetrías especiales donde el hamiltoniano te queda lineal y en vez de quedarte como P cuadrada, entonces se queda lineal y entonces de manera efectiva los electrones no se mueven como si estuvieran como electrón libre de Schrödinger, sino se mueven como un electrón libre de Dirac. A esos materiales donde el hamiltoniano efectivo se ve como de lineal y como de Dirac con algún grado de libertad, le llamamos materiales de Dirac. Por ejemplo, el ejemplo clásico, el primero de estos, o digamos el más famoso, y que además se hizo realidad experimentalmente, es el grafeno. El grafeno es una red bidimensional, bueno, casi bidimensional, de átomos de carbono que están acomodados en hexágonos. Si uno saca digamos, saca la relación de dispersión, que en este caso sería K versus C, ¿no? Porque K es proporcional a P, llegas a esta estructura como de panal de abeja y en cada uno de estos conos se ve como a bajas energías, o sea, el cero sería como en medio, aquí. Entonces el cero está por aquí. Se ve como pues un cono, es una relación lineal entre el momento y la energía y por tanto se puede escribir la dinámica de los electrones a esa energía cero como si fuera relativista, ¿no? Hay otros materiales, por ejemplo, el borofeno, que también es una placa bidimensional, pero esos los conos están como inclinaditos, ¿no? Y hay cristales fotónicos, ¿no? Que donde tú tomas, como pueden ser fibras estas de ópticas, y ahí, por ejemplo, puedes mandar luz y la luz se va a comportar con estas propiedades, digamos, también. Y también tiene ese tipo de dispersiones, ¿no? Entonces, el hamiltoniano que queda, pues se ve como si fuera el de Dirac. Sin embargo, por ejemplo, en el caso de grafeno, el término de masa no está, no aparece. O sea, no aparece porque el término de masa se vería como un gap aquí, ¿no? Pero no aparece el término de masa. Bueno, aquí tengo una lista de materiales, ¿no? Que les puse. Por ejemplo, aquí aquí está diciendo el nombre del material, ¿no? Y acá está, digamos, esta es, cuando tú escribes el hamiltoniano, escribes así, ¿no? Dices H, ¿qué pone esto aquí? Escribes el hamiltoniano es igual a H, igual a una cantidad, ¿no? Le ponen velocidad de Fermi, y sigma punto P, ¿no? Este sigma, ese es el momento, ¿no? Y este sigma es algún grado de libertad. Les decía, en Dirac eran las matrices alfa y beta y que estaban relacionados con el spin y con partícula-antipartícula. Pero como estos hamiltonianos son efectivos, aquí este sigma puede significar diferentes cosas, ¿no? Por ejemplo, en el grafeno, en el siliceno y el germaneno, que son todos estructuras tipo grafeno, o sea, hexagonales, con algún acomodo especial.
el grado de libertad o que describe esta matriz es la subred, porque, fíjense, el grafeno al estar aquí, resulta que estas dos redes, esta de aquí, que son estas de aquí, ¿no? Es como una red triangular, ¿no? Y la otra, hay otra red triangular que es o sea, la red hexagonal realmente son dos redes triangulares superpuestas. Entonces, este grado de libertad de estar en las rojas o en las azules se describe a través de las matrices sigma en el grafeno. Entonces, por eso decimos que el grado de libertad en el grafeno es la subred, ¿no? También, por ejemplo, hay grafenos artificiales y los grafenos artificiales, pues también va a ser la subred. Pero hay otros materiales hexagonales de este tipo, ¿no? Que le dicen emergente porque realmente este grado de libertad es la capa, ¿no? O sea, de cuenta que agarras capas y entonces estar en una capa o en otra es un grado de libertad y eso se puede expresar como a través de alguna matriz, ¿no? Tau, por ejemplo. Y entonces ese tau será el que la hace el grado de libertad que describe esta matriz. Pero también los materiales, ¿no? Por ejemplo, en estos sistemas como tipo, que ya, esos son como los topological insulators, ¿no? Son el spin órbita o el otro también, que puede estar, por ejemplo, aquí los superconductores, puede ser si es par de Cooper o no par de Cooper, ¿no? O puede ser la energía de banda en los materiales de Weyl y eso, ¿no? Entonces, digamos, hay una pletora ahí de materiales con diferentes características. Aquí está el nivel de energía, ¿no? Ya es viejito, este revísimo, desde 2013, pero digamos, ahora es más grande la lista, pero básicamente es lo mismo. Bueno, ¿y qué les quiero contar yo? Pues les quiero contar de 3 fenómenos que ocurren en este tipo de materiales cuando los electrones se mueven a través de ellos, ¿no? Y que yo creo que les van a resultar interesantes eh, por la analogía que tienen con la luz. Entonces, el primero es en grafeno, por ejemplo, si tienes aquí la relación de dispersión, les decía yo, uno escribe la ecuación de esta forma, con toda su gloria, como ponen, ¿no? Donde sigma son las matrices de Pauli y sigma prima pues es con esta matrices de Pauli modificadas. La ecuación dinámica pues sería esta, ¿no? IH barra phi por HH phi, ¿no? La estoy escribiendo de esta forma. Si a uno, por ejemplo, ¿qué tipo de dinámica nos resulta para los electrones con este hamiltoniano? Eso es lo que nos estamos preguntando, ¿no? Y los que quiero describirles es algo que se escribió hace varios años, ¿no? Y digamos, pero está muy interesante, ¿no? Que es el bloqueo de spin con el momento, que básicamente es qué ocurre cuando tienes un grado de libertad tipo momento angular, punto el momento, ¿no? ¿Qué pasa con los electrones, ¿no? Entonces, fíjense, si uno deriva, por ejemplo, operador de posición, la derivada en el tiempo de RT, digamos, por Heisenberg sabemos que el operador cambia con esta expresión, el conmutador de H con R, ¿no? Que es la versión cuántica del paréntesis de Poisson. Entonces, esto lo puede calcular, digamos, el R de T es como la multiplicación del operador de evolución temporal a la velocidad H y a la IH. Y bueno, haciendo la algebrita esta, ¿no? Que hay que hacer el conmutador de H con R con H dado por el azul que está aquí arriba, les da esto, ¿no? Digamos, es bastante directo, ¿no? Hay que hacer las cuentitas, ¿no? Pero lo que les da es que la velocidad, ¿no? El R punto, que es la derivada de R con respecto a T, es proporcional a la matriz sigma, ¿no? Al vector de matrices sigma. Entonces, los eigenvalores nosotros sabemos, ¿no? Que en mecánica cuántica los valores medibles para un operador son los eigenvalores. Entonces, a nosotros nos da que la velocidad, la velocidad que es esta, solamente puede tener dos valores, porque este operador, como es la matriz sigma, solamente puede tener dos valores, bueno, multiplicado por esta constante, ¿no? Entonces, más menos. Y entonces, las velocidades que puedes medir en este sistema, pues son más b y menos b. Pues sí, porque tenemos un cono, ¿no? Realmente tenemos un cono y entonces la pendiente de esta cosa, ¿no? Es constante. Entonces, así como la luz, ¿no? En el vacío, en principio se mueve a velocidad constante, ¿no? Bueno, más bien, se mueve a velocidad constante. Así también los electrones en el grafeno, como al tener una relación de dispersión lineal sin masa, ¿no? Se mueven la velocidad todos a la misma, ¿no? Solamente si es más o menos, ¿no? Bueno, entonces, seguimos. Yo creo que esto aquí está. Por ejemplo, decíamos que el sigma está asociado a la subred, ¿no? Entonces, este sigma que está asociado a la subred, que es el pseudoespín, le llaman, no es, digamos, estar en una red o en otra subred. Sin embargo, si uno hace la investigación, se da cuenta que sí es de hecho un momento angular, o bueno, se porta como un momento angular,
Porque si uno toma este hamiltoniano y suma, por ejemplo, el momento angular de J de L más S, ¿no? Donde S es el spin y L el momento angular normal, lo que les da es que, y quiere que se conserve esa cantidad, ¿no? Bajo un sistema centrosimétrico, necesita sumar la contribución esta de pseudospin. Eso es un PRL, ¿no? Del 2011. Y la idea es que cuando uno se mueve en una subred, pues se mueve haciendo como, digamos, si hay una cierta rotación asociada a este movimiento en una subred o en otra, ¿no? Esto fue, y bueno, ¿cómo se mueven estas cosas? Es lo que les voy a contar aquí. Imaginemos, por ejemplo, para poner un caso particular, imaginemos que preparamos en el grafeno una función de onda, o sea, una distribución de electrones gaussiana, ¿no? Vamos a ver cómo se mueven debido a esta ecuación, ¿no? Entonces, este que está aquí es una gaussiana, ¿se fijan? Bueno, hasta aquí es la gaussiana y está multiplicado por una onda plana, E a la IKR. Y acá tenemos, este es las componentes de pseudospin, y lo que vamos a buscar es que digamos, este multiplicado por este sean las eigenfunciones para el hamiltoniano de Dirac, ¿no? Entonces digamos, es una onda plana de Dirac que tiene multiplicado por una gaussiana, ¿no? ¿Okay? Una onda plana multiplicada por una gaussiana. Entonces podemos calcular el momento como el valor esperado de esta función de onda. Por ejemplo, aquí tengo algunas imágenes, ¿no? Por ejemplo, a tiempo cero, vamos a poner el caso en el que el momento sea cero, ¿sí? Y el pseudospin no esté polarizado, ¿no? Bueno, el pseudospin lo puse aquí, miren, lo puse aquí. O sea, puse el K paralelo al pseudospin, o sea, para que sea una eigenfunción, y los puse en esta dirección. O sea, el momento promedio va en esta dirección. Y a tiempo cero está una gaussiana así, pero se mueve hacia la derecha y ese momento coincide con el pseudospin. Lo que ocurre es que cuando pasa el tiempo, pues este paquete de ondas se mueve, ¿no? A una distancia, más o menos conservando su forma, ¿no? Y así, por ejemplo, a 200 femtosegundos ya se ve más a la derecha, ¿no? Se aplana un poquito, ¿no? Y por esta distribución que tiene por la gaussiana, ¿no? Pero hasta aquí nada nuevo, ¿no? Entonces, digamos, lo que está pasando aquí es que el S, que es como el momento angular intrínseco, está alineado con el momento de dirección. Entonces, a mí se me ocurre así como los balones de fútbol americano, ¿no? Donde la dirección de movimiento P, ¿no? Está alineado con el momento angular, de tal forma que la rotación es perpendicular, ¿no? Pues como se muestra aquí, ¿no? Y entonces el baloncito se mueve muy bien, ¿no? Porque están alineados estos dos, ¿no? O sea, rota así, pero entonces, y se mueve de esta forma, ¿no? Por eso decimos, un balón de fútbol americano, cuando haces un buen tiro, está haciendo un movimiento quiral, porque tiene paralelo el momento angular con el P, ¿no? Bueno, entonces, ¿qué pasa si no? ¿No? Por ejemplo, aquí vamos a mandar un paquete de ondas con un momento K hacia la derecha, pero el pseudospin, o sea, el giro intrínseco del paquete, lo voy a poner en la dirección perpendicular. Lo que ocurre, por ejemplo, aquí les puse, déjenme, aquí está aquí está. Lo que ocurre, por ejemplo, aquí a 150 femtosegundos es que el paquete se abre en dos, o sea, se parte. A pesar de que, fíjense, y el movimiento es como la dirección perpendicular al momento, ¿no? Del paquete que tú le pongas. Y entonces aquí lo que ocurre es como si, bueno, aquí le puse el dibujo, ¿no? Como si tú mandaras un balón, ¿no? Cuántico, ¿no? Hacia, digamos, la dirección perpendicular de giro, y lo que ocurre es que el balón se divide en dos, ¿no? Y una parte se va para arriba y otra parte se va para abajo, a pesar de que le imprimes un momento en la dirección perpendicular. Y lo mismo, algo similar, bueno, ocurriría si, por ejemplo, ponemos ahora el K en esta dirección y el sigma, pues no paralela, digamos, y ocurre este caso, ¿no? Se abre, pero en la otra dirección. Digamos, esto está en las ecuaciones y no es ninguna sorpresa, pero a mí me resulta interesante, ¿no? Verlo en cómo ocurre esta dinámica, ¿no? Eso fue reescrito, les digo, en 2008, ¿no? Por Maximova y estos rusos. Nosotros utilizamos estos paquetes de onda eh, para probar, ¿no? Hacer como un experimento de scattering, ¿no? O de dispersión de deformaciones mecánicas en grafeno, ¿no? Entonces, imagínate, el grafeno, la membrana la deformas. Entonces, al deformar la membrana, lo que ocurre es que la distancia entre los átomos de carbono, entre este y este, cambia. Y al cambiar, esto, voy a volver a hacer el mismo ejercicio, ¿no? Ya mapeaste todos los cambios de la red, ¿no? Entonces se utiliza ahí teoría de elasticidad. Ya que lo hiciste,
vuelves a ir otra vez a la solución de la ecuación de Schrödinger, y en esa ecuación de Schrödinger haces bajas energías, y cuando lo haces te sale una ecuación de Dirac, pero modificada. Y en la ecuación de Dirac aparecen estos términos como A, que si reconocemos nosotros, cuando uno quiere meter campo magnético a la mecánica cuántica, lo que hace es hacer la sustitución de Peirce. El P se va a un P más o menos, depende de cómo pongas una carga, E veces A, por ejemplo. Así. Entonces, estos términos que surgen por los esfuerzos mecánicos, se ven pues como si fueran campos magnéticos. Y yo lo que queríamos hacer era explorar digamos, con un experimento de dispersión numérico, qué ocurre con los paquetes cuando los mandas por ahí. Lo curioso, pues, de este campo que tipo magnético, le llaman pseudomagnético, es que como no es un campo magnético real, no puede romper inversión de simetría temporal. Entonces, aparece en un valle con este más y el otro valle con este menos. ¿Qué significa el valle? El valle se refiere a que cuando tú tienes el grafeno, ¿dónde está la red? Aquí. Cuando tienes este de 6, en realidad dices, yo les dije que había un cono, pero en realidad hay 6 conos. Entonces, uno tiene la libertad de elegir desde dónde hace las bajas energías. Resulta que 3 de estos conos son equivalentes y los otros 3 son diferentes de esos 3 y son equivalentes entre ellos, ¿no? Entonces, uno tiene la libertad de hacer un mínimo desde este cono o desde el otro, porque son un poquito diferentes. Y ese se llama el valle, ¿no? Entonces, realmente no te queda una ecuación de estas, te quedan 2 ecuaciones de estas. ¿Todo bien? Sí, ok. Y entonces, entonces en un valle aparece con un signo más este campo y en otro valle con signo menos, y entonces se compensa, ¿no? De esta manera ya el electrón, ya como un todo, no rompe inversión temporal la dinámica, ¿no? Entonces imagínense, por ejemplo, yo puse una deformación gaussiana, o sea, como un bump, ¿no? Como una burbuja así, agarras la membrana y una deformación centrosimétrica, como la parte interna de aquí, hagan cuenta. Como esta parte interna nada más, aquí como esta región, ¿no? Es un bump, como una bolita así, pero con forma gaussiana, y calculé el campo pseudomagnético que estoy graficando aquí, que es esta flor, ¿no? Se fijan cómo alterna de signo. En el otro valle estaría el signo opuesto. Y calculé también, además de un campo magnético, surge un campo escalar, que sería este otro, ¿no? Y lo que hice fue mandar contra este blanco, este campo submagnético, paquetes de onda, ¿no? Entonces aquí dibujé cómo se mueve un paquete de ondas. No está dibujado aquí, digamos, no dibujé el pseudocampo magnético, pero aquí, digamos, estaría por acá. Déjenme dibujarlo aquí. Estaría por aquí, digamos, en esta región, el campo pseudomagnético. Y lo que estoy mostrando aquí es una fotografía de la función de onda para cada valle. La de la izquierda es el valle K, y la de la derecha es el valle K'. Y vemos, yo originalmente mandé desde -500, mandé un paquete de ondas así, dirigido hacia la derecha como el primero que les mostré, y pega con este blanco. Y vemos que, por ejemplo, un valle traspasa más o menos bien, ¿no? Hay unas cosas que se tienen, y otro valle es casi totalmente regresado, la otra componente. Entonces, esto puede servir como un filtro de valle, digamos, para los electrones, ¿no? Y ya después de nuestra propuesta, ahí hubo varios trabajos, ¿no? Que sacaron, eh, proponiendo dispositivos basándose en este principio. Hay como 3, ¿no? Eh, y bueno, la forma de esos campos es esta, ¿no? Y yo aquí, por ejemplo, hice un experimento con varias trayectorias de diferentes campos electromagnéticos y mostrando pues esto, ¿no? Que si hay para un valle, si hay un transporte aquí en el medio, ¿no? Mientras en el otro pues va hacia afuera, ¿no? Entonces, al menos localmente, sí puede servir para polarizar en valle, o sea, sí, para polarizar en valle, ¿no? Como mandar solamente en un solo de los valles. Otro fenómeno que estudiamos nosotros fue rescatar esta, esta idea de difracción en el tiempo, que es un artículo de Marco Mochinsky, ¿no? Que mucha gente dice que fue el físico o es el físico más famoso de la historia de México. Y este señor lo que hizo es estudiar el sistema. Imagínense que tienes un sistema clásico cuántico, de hecho lleva su nombre, aparece en el Wikipedia ya ese señor, ¿no? Entonces, es lo siguiente, imagínense que tienes un shooter, le dicen ellos, ¿no? Tienes una incidencia de unas ondas, de unos electrones, ¿no? Aquí, pones alguna lámpara, que calientas y demás, ¿no? Mandas electrones, no sé por qué no me da el color. Mandas electrones hacia allá, pero le pones una trampa, lo ocultas, digamos, y a tiempo T levantas
digamos, la, la sombra esta, ¿no? De tal forma que formas un frente de electrones que va más o menos así, ¿no? En el tiempo y viajando, ¿no? Y tú lo registras aquí, registras la corriente y ves la fuente. Uno esperaría pues que si fuera esto todo normalito, pues 0, 0, 0, 0 y luego pues se satura y 1, 1, 1, 1, 1. Entonces esa es la idea, ¿no? Pero lo que se mide, o bueno, lo que se calcula que se debería de medir es esta curva, ¿no? Que muestra oscilaciones, ¿no? Que son, digamos, siempre aparecen en cuántica, pero estas son ahora en el tiempo, ¿no? En vez de medir nada más como que se sature ya, se oscila y tarda un tiempo en que esta señal se sature, ¿no? Y se vuelva así pues la línea de que está prendido la corriente, ¿no? Este, lo que hizo Bochinsky fue resolver este problema analíticamente y mostrar que, digamos, estas oscilaciones, o bueno, la función de onda se puede escribir como funciones matemáticas, ¿no? Aquí les puse, ¿no? Que están asociadas a la difracción, ¿no? De Fresnel, y por tanto le llamó difracción en el tiempo a esta cosa, ¿no? Porque es como si la onda interferiera con ella misma en el tiempo. Y él lo hizo, por ejemplo, hizo este problema para las ondas de Schrödinger y para de Klein-Gordon, y no lo hizo para Dirac. Entonces nosotros dijimos, bueno, pues hay que hacerlo para Dirac y para grafeno, porque a lo mejor podemos, siendo el grafeno, o sea, en el grafeno es como si fuera, digamos, relativista, pero ve la velocidad de la luz en el grafeno, o sea, que se llama velocidad de Fermi, es 3 órdenes de magnitud más pequeña. Entonces, fenómenos que son imposibles de medir en el grafeno puede que sí se puedan medir, ¿no? Por esta escala, ¿no? Que ya están dentro de los detectores de terahertz y demás. Y eso fue lo que hicimos en ese trabajo de 2020. Ya es un año que se fue en pandemia, pero bueno. Y bueno, esa es la referencia. Y lo que hicimos, pues la misma idea, ¿no? Tenemos un shooter, pero ahora en grafeno, ¿no? Y hicimos la misma construcción teórica. No voy a poner en los detalles, ¿no? Lo mismo nada más que con en funciones de grafeno. Y lo que mostramos nosotros es que aparecen también ese tipo de oscilaciones, pero aparecen montadas sobre otras oscilaciones, ¿no? Entonces, desacoplamos esas oscilaciones en una corta, digamos, esta que le llamamos difracción en el tiempo. Déjenme ponerle con eso aquí. A esta le llamamos difracción en el tiempo, DIT, ¿no? Y había otra oscilación más cortita, ¿no? Que esa tiene que ver con el hecho de que a diferencia de las no relativistas, en el grafeno tienes dos conos, entonces tienes dos energías y vas a mostrar oscilaciones, bueno, más bien oscilaciones asociadas a esta diferencia de energías. Y a esto se conocía en un aspecto, en otro ámbito, como las oscilaciones de Zietterberg-Fegun, ¿no? Entonces, eso fue lo que reportamos. Eh, y bueno, después suavizamos el problema, digamos, este está muy teórico, ¿no? De que sea una shooter muy sharp, pues suavizamos la condición inicial y mostramos que más o menos es lo mismo, ¿no? Y aquí está una fotografía de cómo se vería esto en 2 dimensiones. O sea, estas oscilaciones, ¿no? Fíjense que esta es ρ, o sea, es la densidad de probabilidad, pero como la velocidad es sigma, entonces la velocidad por la densidad te da la corriente, entonces básicamente eso te traduce linealmente, o sea, veces la corriente, ¿no? Entonces es lo mismo que pedía en el experimento Mochinsky. Otro fenómeno, pues el Zietterberg-Fegun, ese les quiero contar un poquito más. Decíamos, ¿se acuerdan que cuando sacamos cómo evolucionaba el operador de posición, bueno, derivar en el tiempo del operador de posición, que es la velocidad, sería esto, ¿no? Velocidad, es una constante, básicamente, veces el sigma. Sin embargo, por otro lado, uno puede definir, ¿no? Según la cinemática relativista, ¿no? Que la velocidad está dada por esta cantidad, ¿no? Fíjense, sustituyen las usuales, ¿no? Un medio de la masa por la velocidad al cuadrado y la p, y te va a dar que eso es la velocidad, ¿no? Así pues, por correspondencia, podemos definir un un operador de velocidad clásico, que sería algo así, ¿no? Y entonces, la velocidad estándar, ¿no? Que es la derivada con respecto del tiempo, ¿no? De esto, ¿no? La velocidad que saco arriba, ¿no? El operador de velocidad estándar. Lo derivo en el tiempo y voy a ver que no es una constante de movimiento. O sea, a pesar de que las partículas se mueven con velocidad constante, el operador de velocidad no es constante, ¿no? Tiene evolución en el tiempo con esta cantidad, ¿no? Donde F es esto, ¿no? Este fue el primero que se dio cuenta, fue Schrödinger, ¿no? Y utilizó el formalismo de Heisenberg, por cierto, para demostrarlo, ¿no?
Entonces, F va, es un operador que está dado por esta definición de acá abajo y anticonmuta con A. ¿Todo bien? Sí. Bueno, Sí. entonces, dígame, sí. No digo, sí, todo bien, adelante. Ah, sí. Entonces, uno puede resolver la ecuación, ecuación de ordinaria en operadores para este F y le da esta expresión. Y creo que todo bien, ¿no? Entonces, y haciendo las cuentitas, digamos, porque sale la ecuación diferencial, evalúas en los términos de la integral para encontrar, y llega a que tiene esta expresión, ¿no? Entonces, la velocidad estándar está dado por, la solución, pues, en el tiempo del operador de velocidad estándar, o sea, el sigma de t, tiene dos contribuciones, uno que va de esta forma, que es una constante, digamos, y esta cosa que depende del tiempo y oscila, ¿no? Esta es como cuando los operadores dependen del tiempo, ¿no? Es en la presentación de Heisenberg, ¿no? De la mecánica cuántica. Hay este término oscilatorio que puede llegar incluso a superar la velocidad de la luz, ¿no? Y por eso, cuando, en el grafeno no, pues, pero para Dirac sí, digamos. Entonces, pues era como, pues ha tenido sus discusiones, incluso hasta el momento siguen publicando, ¿no? Entonces uno construye el operador de posición y le da toda esta solución, ¿no? Contiene este término que es oscilatorio muy rápido, ¿no? Esa oscilación es la que se conoce como Zitterbewegung, que es en alemán significa como movimiento tembloroso, ¿no? Nosotros lo que estamos haciendo con respecto a este fenómeno es estudiando, ya casi termino, a ver cómo estoy de tiempo. Este, lo que estamos nosotros haciendo es estudiando un grafeno que se llama grafeno con distorsión Kekulé. Si se acuerdan, Auguste Kekulé dicen que soñó una vez con una serpiente mordiéndose la cola mientras estaba investigando cuál era la estructura electrónica del benceno, porque no le daba los orbitales, ¿no? O sea, digamos, no sabía cómo acomodarlos, ¿no? Entonces, cuando soñó esa cosa, se le ocurrió y entonces propuso esta estructura que está aquí a la derecha para el benceno, en el que tienes dobles enlaces, ¿no? Alternantes, de hecho. O sea, un doble enlace aquí. Déjenme ponerlo más fuerte. Ajá. Un doble enlace aquí, un doble enlace acá y un doble enlace acá, que se alterna luego con los otros, ¿no? Y eso hace que utilices todos los enlaces de los carbonos, ¿no? Y bueno, eso se llama, pues, la distorsión que presenta el benceno, por Augusto, ¿no? Entonces, en 2000, casi en el 99, ¿no? Ese señor de la Universidad de Boston, Claudio Chamón, que es un argentino, eh, propuso, ¿no? ¿Qué pasaría con esta distorsión en los nanotubos de carbono, ¿no? Y recientemente, bueno, más 2016 y el año pasado sacó otro artículo ya probando exactamente esto, un PRL, por cierto. Eh, Mostraron pues que esta distorsión se podría generar en grafeno, ¿no? Aunque luego mostraron que no era una distorsión como esta, que están así como alrededor de los anillos, sino que era como una Y, ¿no? Mezclando varios anillos, ¿no? Y esa le llamaron Kekulé Y, ¿no? A diferencia de esta que está aquí, que parece que forma una O y le llaman Kek-O, ¿no? Y hay varias propuestas, ¿no? Para formar el Kek-O y les digo que ya acaban este año, no sé si el 21 o el 20 en un PRL acaban de mostrar que también esta distribución que se parece más a la de August Kekulé, eh, ya se puede demostrar experimentalmente. Hay varios indicios, pues, ¿no? De hecho, llaman como dos PRLs. Bueno, entonces si uno estudia cómo se comporta la estructura de bandas cuando le pones la distorsión, por ejemplo, hay diferentes KEK, ¿no? Está la KEK-Y y KEK-O, ¿no? Te resultan diferentes. ¿Quieren hablar algo? Todo bien. Bueno, lo que pasa cuando tú le pones esta distorsión, ¿no? Es lo siguiente. Debido a que tú le pusiste esta distorsión, la celda unitaria ya no es la celda unitaria usual, que era están dos átomos, sino se vuelve todo el hexágono como la celda unitaria. Entonces, esto lo que hace es, como la celda unitaria la creciste en espacio real, en espacio recíproco, se hace más chiquita, ¿no? Porque es el espacio recíproco, precisamente inverso. Entonces, lo que ocurre es que tenías un sistema, ¿no? Donde tenías la estructura de la zona de Brillouin, o sea, la zona de repetición como la punteada, y ahora se reduce a la verde, a un tercio, ¿no? Porque creciste 3 veces la celda unitaria. Entonces, entonces, en el grafeno normal, aquí tú tenías un valle, ¿no? Y aquí tenías otro valle inequivalentes. Y ahora te los trajiste los dos al centro porque tú, a través de esta perturbación, proporcionaste perturbaciones que dan este momento, decimos nosotros, ¿no? En estado sólido.
Eso se lo da la red y entonces estos puntos se vuelven equivalentes, ¿no? Un poquito como lo de Croney Penny, ¿no? Entonces, eh, ¿qué consecuencias trae esta distorsión? Pues trae los dos valles al mismo punto, ¿no? Y los dos valles que estaban a los lados se los trae al punto original, ¿no? Se los trae aquí al centro. Ahora, esos dos valles depende cómo vas a mezclarlos, dependiendo de cómo modifiques la red, ¿no? Si la red le pusiste, como en este caso, como un strain, o sea, juntaste mal los bonds de alguna manera, pues tendrá una cierta interacción y depende cómo los hayas hecho, ¿no? Y ahí en eso está la investigación incluso experimental, ¿no? Entonces, tener esa relación de dispersión de seis picos ahí, lo tienes todos a una solo, ¿no? Y que los traes a interaccionar, ¿no? Aquí no le puse ninguna interacción, solamente reduje la zona de Brillouin y te queda de esa forma. Y en particular, cuando tú le pones la Keck, la Kekulé-White, que es la que te mostró ese señor en este Nature, ¿no? Formas lo pones sobre cobre y entonces adquiere una periodicidad, ¿no? Con tipo esta Y. Lo que ocurre es que los dos conos se van e interaccionan uno con el otro y se forma una estructura de doble cono con diferentes velocidades, ¿no? O sea, nested cone le dicen en inglés, ¿no? Ese es el Hamiltoniano 1 y la estructura de bandas es la relación de dispersión es la 5, entonces te quedan doble cono, es como si tuvieras dos velocidades, ¿no? Eh, para la misma energía. Entonces, por ejemplo, aquí la dinámica de paquetes de onda, que es un trabajo que apenas vamos a sacar, en vez de, a la izquierda es puro grafeno, a la derecha está grafeno de Coque-Cule y aparecen dos velocidades, ¿no? Entonces tienes este tipo de fenómenos y a lo que estamos estudiando ahora en este sistema es, pues el hecho de tener dos velocidades nos recuerda como la birrefringencia, ¿no? Y queremos hacer esta analogía, ¿no? Entre la óptica y la dinámica de paquetes de ondas, ¿no? Que ya lo han hecho en otros aspectos, pero nadie ha sacado esta birrefringencia de valle, ¿no? Porque aquí tienes dos velocidades, depende en qué valle te encuentres, ¿no? En qué cono te encuentres. Y, por ejemplo, aquí hice algunas gráficas de la dinámica, ¿no? De cómo se mueven estas cosas con diferente estado de valle, ¿no? Si está en un valle equilibrado, como la A, o si está en un desequilibrio más pequeño y así. Entonces puede resultar en dinámicas muy diferentes dependiendo cómo esté la contribución de valle. Y yo creo que aquí está bien para dejar para preguntas, ¿no? Y